Muy buenas noches. Los católicos y las católicas de Monterrey, atentos a la mirada y a la guía de nuestro señor arzobispo, nos hemos propuesto este año vivir la virtud de la misericordia. Desde el Concilio Vaticano II, con el Papa Juan XXIII, se ha revivido esta bella virtud muy importante el día de hoy. Escuchemos al presbítero Rogelio Narváez, que nos hablará sobre esto. Buen día, soy el padre Rogelio Narváez Martínez. Estamos iniciando esta jornada de ejercicios espirituales en la Arquidiócesis de Monterrey. El tema que te voy a compartir es el de la misericordia, un tema actual pero olvidado. Partimos de la palabra de Dios, el libro del Éxodo, el capítulo 34, versículo 6. Moisés invocó el nombre de Yahvé. Yahvé pasó por delante de él y exclamó: Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo la cólera y rico en amor y en fidelidad. Estamos en un mundo que habla acerca de la misericordia y que tiene necesidad de la misericordia, pero que se ha olvidado de la misericordia. El siglo XX, que terminó hace 16 años, es un siglo que estuvo envuelto de tantas expresiones dramáticas y trágicas. 2 guerras mundiales, la segunda de ellas habla acerca de 70 millones de personas que fallecieron. Tuvimos 2 sistemas totalitarios, los cuales parecían ser la solución uno para el otro, pero ambos terminaron con situaciones inhumanas. Y así hablamos de los gulags y hablamos de los campos de concentración y hablamos de tantas devastaciones. Cuando inició ese siglo XXI, hace ya 16 años, pensamos que las cosas ya habían cambiado, pero la verdad es que no han cambiado en nada. Nos sorprendió aquel 11 de septiembre del año 2001, este año cumpliremos 15 años, donde el terrorismo se hizo presente y entonces nos sentimos más entristecidos y mucho más inseguros que en cualquier otro momento. Las cosas se han continuado. Y así toda esta movilidad humana con expresiones de dolor en las costas del Mediterráneo, pero algo no tan lejano de nuestras propias tierras. Y así nos encontramos también con situaciones de persecución de cristianos. Hoy, 14 de marzo, hace 9 días, el 5 de marzo, la última de las situaciones dolorosas, 4 monjitas de la congregación de la Madre Teresa de Calcuta fueron asesinadas en Yemen. Y así podríamos hablar de desastres naturales y de un sinfín de situaciones. Todo este tipo de referencias a un mundo actual tan necesitado de misericordia, pero que se ha olvidado de ella, ha hecho que surjan en ocasiones expresiones de desaliento, de tristeza, de un hombre que va cayendo en el cinismo y a veces en el vacío, y así algunas expresiones incluso de escritores cristianos. Odo Marcuar es alguien que, por ejemplo, ha puesto en entredicho esta expresión hermosa de lo que es el ideal de San Ignacio de Loyola, que sería la espiritualidad del Papa Francisco, donde todo se busca ad maiorem Dei gloriam, para mayor gloria de Dios. Y Odo Marcuar dice: la mayor gloria de Dios es negar al mismo Dios. Es así como nos encontramos en este tiempo tan limitado y tan sin sentido. Y así podríamos hablar, no sé, citar la obra de los hermanos Karamazov, de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, donde hay una escena, la verdad patética, pero que dibuja lo que él estaba sintiendo en su propio corazón. Hay un hombre que manda que unos perros despedacen a un pequeño bebé, su madre lo está presenciando, mientras que la madre impotente ve cómo los caninos deshacen el cuerpo del pequeño bebé. Dostoyevsky dice una expresión que quizá es el sentimiento de lo que hoy se vive en nuestro tiempo. Dice Dostoyevsky: si alguien quiere darme un boleto para entrar al cielo, yo se lo regreso. Simple y sencillamente el sentido de vacío empieza a aparecer en el corazón de los hombres. Y así nos encontramos con alguien tan católico y tan reconocido y tan admirado como lo es Romano Guardini. Y Romano Guardini, hablando acerca de este sinsentido, dice: yo sé que un día voy a ir al juicio final, pero cuando vaya al juicio final yo tengo que hacer algunas preguntas antes que me pregunten a mí. Y dice Romano Guardini: ¿qué es lo que le voy a preguntar a Dios? ¿Por qué sufren los inocentes?
La verdad es que este es el mundo en el que vivimos, un mundo que cuestiona a Dios, pero un mundo que sin Dios va cayendo en lo que llaman el niquilismo, es decir, la nada y el vacío. El texto del Éxodo dice: Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, lento a la cólera y rico en amor y en fidelidad. Este es el ideal del Antiguo Testamento y podríamos decir que es la expresión más encumbrada en torno al conocimiento de Dios. Yahvé, Yahvé, Dios clemente y misericordioso. Aquí aparece un término hebreo llamado eleos, y cuando habla acerca del Dios del amor y la fidelidad dice Dios del Gesed y del Emet. Dios es el Dios del amor. El Gesed es el amor compasivo de Dios, un Dios que es sensible, un Dios que dice en el Éxodo: he escuchado el llanto de mi pueblo, un Dios que no se queda sordo ante el llanto y el alarido de aquel que está sufriendo momentos difíciles. Pero este Dios no es tan solo el Dios del amor, sino también el Dios de la fidelidad, porque amor habla de intensidad en el corazón de Dios, pero fidelidad habla de la lealtad, la permanencia en los sentimientos que Dios tiene. Si tú eres casado o casada, o yo como sacerdote, puedo entender que al amor debe acompañarlo la fidelidad. Dime, ¿de qué le sirve a alguien que está casado, que alguien le ama, pero no es fiel? Fidelidad significa lealtad. Fidelidad significa permanencia. ¿De qué sirve que alguien le diga a una joven: te amo con locura, si al primer momento le abandona? ¿De qué sirve el amor sin la lealtad? ¿De qué sirve el amor sin la permanencia en el corazón de las personas? Dime, ¿de qué le sirve a alguien que le jure a la amada: te amaré para toda la vida y jamás he amado como te he amado a ti, si la persona se enferma y entonces la persona ya no es fiel? Porque nuevamente fidelidad significa permanencia, pero esto significa también mi propio ministerio. Yo debo ofrecerle a Dios mi amor y mi fidelidad. Y el amor significa mi entrega, mi integridad. El amor significa la calidad de mi esfuerzo, pero la fidelidad significa cantidad, significa permanecer, significa estar adherido a aquello que un día pronuncié. El texto del Éxodo dice: Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso, Dios clemente, lento a la cólera, rico en amor y en fidelidad. Y este texto se va a repetir también en el Salmo 86, versículo 15. El texto que te refería hace un momento era el Éxodo 34, 6. Pero el Salmo 86, versículo 15 dice: pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en amor y en fidelidad. El Dios misericordioso es un Dios que ama y es un Dios que es fiel. Hablando acerca del sinsentido en el que nos encontramos en ocasiones, ojalá que tú y yo podamos partir de la Escritura para tener un mensaje a este mundo que necesita compasión y que no sabe dónde encontrarlo. La compasión, la misericordia se encuentra solamente en el Dios que es clemente, que ama y que es fiel. Pero a veces tú y yo andamos indagando en caminos que no son los nuestros. Hay una obra de un autor que tú y yo leímos en la preparatoria, Jean-Baptiste Poquelin, conocido como Molière. Molière tiene varias obras que posiblemente tú leíste: Tartufo, Médico a palos. Hay una obra que se llama El burgués gentilhombre. En esa obra habla de un personaje acaudalado, un hombre con mucha riqueza, un hombre que tiene todo el dinero del mundo y un hombre que, como muchos de los que tienen todo el dinero del mundo, busca pues lo que la moda le ofrece. Y entonces el viento de las corrientes de la moda, lo que está en boga, es lo que rige su propia vida. Un día al burgués gentilhombre le llega una noticia. Le llega la noticia de que está de moda hablar en prosa. Y entonces él, como tiene todo el dinero, busca quién es el mejor maestro en la París de ese entonces para que le enseñe a hablar en prosa. Se pone de acuerdo con él, le da un jugoso salario con tal que le enseñe a ser el mejor de los que hablan en prosa en París. No se daba cuenta este hombre que todos hablamos en prosa, que lo que te estoy hablando y narrando con mis palabras no es poesía sino prosa. Son palabras simples, palabras llanas,
palabras quizá no adornadas, pero palabras que expresan lo que uno va sintiendo. No se daba cuenta este hombre que toda la vida hablaba en prosa y que en realidad no necesitaba que nadie le enseñara a hablar en prosa. Esto es lo que nos pasa a los cristianos. Tú y yo queremos que nos enseñen a hablar en prosa. Tú y yo queremos que alguien nos enseñe a hablar del amor cuando conocemos el amor en Jesucristo. Tú y yo andamos sobre nuevas corrientes buscando que nos hablen acerca de la familia cuando tú y yo conocemos el mensaje de la familia. Tú y yo queremos que alguien nos hable acerca del sentido del dolor cuando tú y yo conocemos el sentido del dolor en Cristo. Tú y yo queremos que alguien nos hable acerca de la virtud del trabajo cuando en Cristo, en la carpintería de Nazaret, nos enseñó el valor precioso del trabajo. Y así andamos buscando que nos hablen de mil cosas. Así queremos que un día nos hablen del sentido de la muerte, cuando en Cristo es donde existe la única palabra que puede darle sentido a nuestra muerte y puede hacernos que tú y yo podamos entender cualquier situación de la vida. Hablar de la misericordia. Solamente en Cristo tenemos la capacidad de comprender el lenguaje de la misericordia. Es este Yahvé, Yahvé, Dios clemente y compasivo, lento en la cólera, Dios rico en amor y en fidelidad. En Cristo conocemos el amor y la fidelidad. Es más, quizá parafraseando lo que habla el burgués gentilhombre, podría hoy referirte que tú y yo hablamos en prosa, pero también hablamos la más hermosa poesía, porque en Cristo aún las situaciones más dolorosas adquieren un sentido distinto para nosotros. Aún, por ejemplo, el dolor, aún la muerte, aún la enfermedad. En Cristo tiene siempre una respuesta cualquier pregunta que tenemos en el corazón. Porque tú y yo en Cristo jamás ponemos una interrogación ahí donde Dios pone un punto final. Porque tú y yo en Cristo sabemos que todo tiene un mañana. Y basta que tú y yo esperemos 3 días para que sepamos que aún la muerte puede ser vencida. En serio, cuando estés sumergido en los momentos difíciles, date 3 días. Y en 3 días Dios va a resolver cualquier situación, cualquier anomalía. Dale a Dios 3 días y Dios, nuestro Señor, va a cambiar el dolor en gozo. Va a cambiar el sufrimiento en alegría. Pero hay que darle su tiempo a Dios, este Dios que es rico en piedad, rico en clemencia, rico en compasión, un Dios rico en amor y en fidelidad. Te digo, tú y yo podemos hablar en prosa, pero también en poesía. Y entonces podemos hablar de mil cosas, aún, por ejemplo, en nuestras caídas. Es tiempo de Cuaresma. Tú y yo hemos pecado. Tú y yo tenemos necesidad de acercarnos a esa misericordia de Dios, a ese Dios que es compasivo, a ese Dios que es misericordioso. Hay un texto hermoso de Romanos 8:28, donde tú y yo lo hemos dicho y lo hemos repetido a la saciedad. Dice el apóstol San Pablo: todo contribuye para el bien de los que aman a Dios. Y efectivamente tú y yo sabemos que todo, completamente todo contribuye para el bien de aquellos que amamos a Dios. Podría yo referirte una expresión hermosa, por ejemplo, de San Ignacio de Loyola, el cual menciona: todo contribuye para el bien de los que amamos a Dios, dice él, incluso el pecado. Y uno podría preguntarse, ¿cómo que el pecado puede contribuir para aquellos que amamos, para el bien de aquellos que amamos a Dios? Y esto es verdad, dice San Ignacio de Loyola. Todo contribuye para el bien de los que amamos a Dios, incluso el pecado, si lo sabemos llorar. Si tú y yo sabemos arrepentirnos, incluso nuestro pecado, incluso el haber caído en momentos difíciles, puede contribuir para el bien si amamos a Dios y si sabemos llorar el pecado y si sabemos convertirnos, si sabemos cambiar nuestro corazón. Quizás es esto lo que hermosamente expresaba de una forma hermosa don Félix López de Vega. Te digo, nosotros hablamos en prosa, pero también hablamos en poesía. Y la poesía más alta que se expresa en el misterio de Cristo en la cruz. Dice don Félix López de Vega: ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? Dime, ¿qué te atrae, amor mío? Que a mi puerta y cubierto de rocío
pasan las noches del invierno oscuras. Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí que extraño desvarío. Si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía y cuántas hermosuras soberana. Mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Cristo es el compasivo. Es el Dios lento a la cólera y rico en piedad, rico en amor, rico en fidelidad. Es el Dios del Gesed, es el Dios del Emed. El Gesed es el amor, el Emed es la fidelidad. Y el texto de la palabra de Dios nos habla de la misericordia. El término es el eleos. Pero te digo, la poesía que podemos nosotros expresar en el pensamiento cristiano también va ligado para los momentos difíciles, para esos momentos complicados, que si no estamos con Dios, caemos en la nada, en el vacío, en el frío del alma, que es el frío más severo, porque el cuerpo puedo yo revestirlo, lo puedo cubrir, pero el alma está a la intemperie. El alma necesita de Dios, necesita ser cobijada. Un día le preguntaron a la Madre Teresa de Calcuta si acaso acercarse a Dios hacía que las personas pudiéramos ser distintas. Y entonces la Madre Teresa de Calcuta, con el amor que tenía en su corazón, pero con la luz de la sabiduría que viene de Dios, le dice, ¿qué entiende usted por ser mejores? Si usted piensa que si ser cristiano nos hace mejores, es decir, que somos superiores a los demás, eso no es cierto. Porque hay personas que somos cristianos que no somos buenos. Y hay personas que no son cristianas que son buenos. O sea, si el acercarnos a Dios nos hace distintos a los demás, ¿usted piensa que eso significa que somos superiores? No. Pero sí hay algo en donde la vida cristiana, puedo decirlo, puede hacernos superiores. En la vida cristiana, cuando los padres educan a sus hijos, le ponen en su equipaje de la vida una frazada, le ponen una cobija. Y aunque el hijo en ocasiones no le haga caso al padre, aunque el hijo en ocasiones no quiera acercarse a Dios, el padre póngale la fe, póngale ahí en la mochila, póngale en la maleta la frazada de la fe. Un día cuando el niño crezca, un día va a sentir frío, cuando sea joven, cuando sea adulto. Y entonces cuando vienen los fríos del alma, que son los fríos más severos, va a sacar esa frazada y se va a cobijar y le habrá hecho usted el mayor bien. En ese sentido sí somos distintos a los demás. Claro, la Madre Teresa de Calcuta conoce el sentimiento y la profundidad del mensaje cristiano. Hablando de ella, un día le preguntan que qué piensa de las demás religiones. Pregunta interesante, ¿no te parece? Madre Teresa de Calcuta, ¿qué piensa usted de otras religiones? Y su respuesta nuevamente brota de la sabiduría que viene de Dios. Dice la Madre Teresa de Calcuta, dice, todas las religiones son amables. Algo amable es algo que amas, lo amable. Dice, todas las religiones se deben de amar. Dice, todas las religiones se aman. Pero yo estoy enamorada de la mía. De Cristo uno se enamora, dice ella. De Cristo uno se enamora profundamente y es capaz de hacer locuras por Cristo. ¿Te acuerdas? Un día alguien le dice, Madre Teresa de Calcuta, yo no haría lo que usted hace. ¿A qué te refieres? Ella estaba lavando el cuerpo de un leproso. Y la periodista le dice, madre, lo que usted está haciendo, lavar el cuerpo del leproso, yo no lo haría ni por $1,000,000, dice la reportera. Y ella dice, yo tampoco. Lo hago porque amo a Cristo. ¿Te fijas cómo nosotros tenemos otro lenguaje? Hablamos la prosa, pero hablamos también la poesía. Y la poesía en Cristo. Si no estamos en Dios, caemos en el vacío.
Si no estamos en Dios, caemos en el sinsentido. Un día, Albert Camus, filósofo existencialista, dice que el único problema filosófico que se debiera explicar es el suicidio. ¿Sí? Los problemas del mundo actual, el dolor que vivimos en la actualidad, nos lleva a veces no encontrarle sentido a la vida. Pero el Dios de la misericordia nos hace encontrarle un sentido a la vida. Un día me encontré con una oración que se ha convertido en una oración que hago todos los días. Y estoy hablando de una oración que desde el año 2001, el día 10 de enero en que murió mi mamá, yo no la he dejado de hacer. Estoy hablando de que ya son 16 años que la hago todos los días. Incluso antes de entrar a la Santa Misa, cuando ya estoy revestido, hago esta oración de un escritor español de Cádiz, le dicen el gaditano, o el místico, José María Pemán. Habla de esa poesía que nosotros podemos escribir en torno a los renglones de nuestra vida. Dice José María Pemán: bendito sea, Señor, por tu infinita bondad, porque pones con amor sobre espinas de dolor rosas de conformidad. Tú solo lo has de saber, que solo quiero contar mi secreto padecer a quien lo ha de comprender y lo puede consolar. Por tu bondad y tu amor, porque lo mandas si quieres, porque es tuyo mi dolor. Bendita sea, Señor, la mano con que me hieres. Esta vida, este mundo en el que vivimos, con toda su complejidad, con todas sus dificultades, adquieren un sentido en Cristo. ¿Te acuerdas? No sé, yo tengo 50 años de edad. Quienes hayan vivido los 70s, los 80s, se escribieron 3 obras que les llamamos, o yo les podría llamar, de la sospecha sobre Dios. 3 obras. La más conocida fue la de Torcuato Luca de Tena, Los renglones torcidos de Dios. Pero hubo otra obra que se llamaba Los bufones de Dios, y hubo otra que se llamó Los perros de Dios. Los renglones torcidos de Dios era una novela. Los bufones de Dios fue una obra de teatro. Y Los perros de Dios fue una película. En los renglones torcidos de Dios se cuestionaba a Dios sobre todo el dolor del inocente. Decían que esos eran los renglones torcidos de Dios. En Los bufones de Dios, la trama de la obra del teatro se desarrolla en una casa de salud mental, donde el autor dice que los loquitos, los enfermos mentales, los que están fuera de quicio, son los payasitos de este circo que es este mundo. Son los bufones de Dios que hacen reír a los demás. Y la de Los perros de Dios nos habla acerca de la miseria, de alguien que tiene que sacar una fruta podrida del bote de lo que tú y yo tiramos a veces. El hombre cuestiona a Dios y habla de los renglones torcidos de Dios. Y tú y yo sabemos que Dios no tiene renglones torcidos, que los renglones los torcemos nosotros los hombres, y que Dios sabe escribir siempre derecho sobre nuestros renglones torcidos. Dios tiene siempre una historia de salvación, aún en los lugares de dolor. Te agradezco tu atención, vamos a un corte y en un momento regresamos. Acompáñanos este y todos los domingos en la celebración de la Santa Misa a las 2:30 de la tarde por este mismo canal. Regresamos
Estamos hablando acerca de la misericordia, un tema olvidado, pero un tema necesitado. Voy a partir del texto de la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3. Dice el apóstol San Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo. Ha escrito San Agustín, dice: a ti la alabanza y la gloria, oh Dios, fuente de misericordias. Yo me hacía cada vez más miserable y tú estabas siempre más cercano. La iglesia en este siglo XX y siglo XXI que te comentaba ha sido una iglesia que ha propuesto siempre el lenguaje de la misericordia. Hay dos pontífices, podría hablar de todos, pero quiero enfatizar dos, que dieron un lugar muy especial a la misericordia. El primero de ellos, Angelo Giuseppe Roncalli, el llamado Papa Juan XXIII, o llamado también el Papa Bueno, donde él dice que el principal atributo de Dios es la misericordia. Tú sabes que a él le tocó convocar al Concilio Vaticano II, y cuando está el mensaje de la convocatoria, él dice que este concilio no tiene un afán doctrinal. Dice: la doctrina ya está escrita. Hace falta mostrar el rostro de la misericordia. Más allá de una actitud férrea y de una actitud intransigente y de una actitud defensiva, más allá del escudo y la armadura de la defensa, tenemos que mostrar la puerta de la bondad y la puerta de la misericordia. Decía este Papa Bueno, el Papa Juan XXIII, que nuestra miseria es el trono de la misericordia de Dios. Y así fue dando la pauta para un tema que va a desarrollar de una forma especial un gran pontífice como lo ha sido San Juan Pablo II. San Juan Pablo II, tendríamos que recordar que conoce lo que es el dolor. A él no le platicaron sobre el sufrimiento, no le platicaron sobre la persecución. A él no le tuvieron que hablar acerca del tema de la soledad, él la conoció. ¿Tú te acuerdas? El Papa Juan Pablo II, Karol Wojtyła, nace el año 1920, muere el año 2005, a los 85 años. Yo lo plantearía de esta manera, quizá ya te he adelantado algunos datos, pero te lo pregunto de una forma muy sencilla. ¿Tú qué pensarías de un joven que tiene 20 años? Y a los 20 años su familia estaba formada por 5 personas. A los 20 años está solo, ya 4 personas ya no están. Su mamá Emilia ya murió. Su papá Joseph, un militar, ya murió. Su hermanita murió. Y su hermano mayor Edmundo también ya murió. ¿Tú qué actitud pensarías que tiene un joven que a los 20 años está solo en el mundo? No tiene ni papá, ni mamá, ni hermano, ni hermana. Solo. Humanamente solo. Cualquiera de nosotros caería en la amargura, en el cinismo. Pero esta persona de la que te hablo es Karol Wojtyła. Es el Papa Juan Pablo II. Te digo, a él no hay que hablarle acerca del dolor. Él conoce lo que es el dolor. Tú conoces que le atropellaron un carro militar cuando todavía era joven. Que sin duda es posiblemente esto lo que le averió su cuerpo, y aun cuando era una persona atlética, una persona deportista, una persona disciplinada, pues esto le pudo haber afectado en la etapa final de su propia vida. Pero esta persona tuvo siempre un mensaje en torno a la misericordia, porque esto es lo que nos comunica Dios. Dios siempre ilumina nuestras oscuridades. Nosotros tenemos siempre una respuesta, y la respuesta siempre está en la persona de Cristo. Nosotros no podemos caer en el cinismo ni en la amargura, sino tener siempre una actitud nueva y buena. El Papa Juan Pablo II, o San Juan Pablo II, como tú le quieras llamar, un día nos escribe la segunda encíclica. La primera y la segunda, y podría hablar de la tercera, Labor in Excelsis, acerca del trabajo, pero refiero la primera y la segunda. La primera es Redemptor Hominis, nos la da el 25 de marzo del año 1979.
Tú recuerdas que él asume el pontificado el 22 de octubre del año 1978 y todavía no cumple un año de su pontificado. El 25 de marzo de 1979 nos ofrece Redemptor Hominis, donde nos muestra que él se preocupa por el ser humano, que su pontificado tendrá en el ser humano, pero visto con los ojos de Cristo, el mensaje principal. Pero el año 1980, un año después, pero el 30 de noviembre, nos ofrece su segunda encíclica que se llama Dives in Misericordia, que es una referencia a la carta a los Efesios, pero Dives in Misericordia significa rico en misericordia. Y así fue el mensaje de Juan Pablo II. Predicarle al hombre el rostro de Cristo, pero predicarle al hombre que Dios es rico en misericordia. Tú conocerás que, por ejemplo, cuando iniciamos el año 2000, el día 30 de abril canoniza a la primera santa del siglo XXI. ¿Quién fue? Sor Faustina. Aquella monja polaca que tuvo las revelaciones, las manifestaciones del Señor de la misericordia, la espiritualidad de la misericordia divina, toda esa espiritualidad que tú y yo a las 3 de la tarde rezamos nuestra coronilla de la divina misericordia. Entonces el Papa quiso, San Juan Pablo II quiso que la primer manifestación de santidad del siglo XXI fuese la que proponía y difundía el mensaje de la misericordia, porque ese era el tema principal y es el tema para el siglo XXI. Hablar del Dios que es rico en misericordia, del Dives in Misericordia, del Dios que es rico, que es abundante en misericordia. Junto con Sor Faustina, con el mensaje de lo que ella proponía, el Papa fue entonces que instituyó que el segundo domingo de Pascua fuera el domingo de la Divina Misericordia. Lo que era antes el domingo in albis, el domingo en blanco o de blanco, de la gloria, de la manifestación del Cristo, que es luz, quiso que el segundo domingo de la Pascua fuese el domingo de la Divina Misericordia. Y Dios le concedió un regalo, ¿tú te acuerdas? El Papa Juan Pablo II muere un sábado, el día 2 de abril del año 2005, la víspera de la fiesta de la Divina Misericordia, porque así es Dios bondadoso. Quiso colmarlo con ello. Un día, obviamente, ya cuando él está muerto, el Papa Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, menciona que cuál fue el legado y cuál fue el tema más importante del pontificado de San Juan Pablo II. Dice, la misericordia. Ese fue su mensaje principal. Ese fue el más grande ofrecimiento que nos ha dado. Te digo, podría hablar de los otros papas. Un dato muy sencillo del Papa Benedicto XVI. El año 2006 nos da la primera encíclica, Deus Caritas Est, Dios es amor. Y 3 años después, el 2009, nos da Caritas in Veritate. Nuevamente, en el Papa Benedicto XVI, el tema es el del amor, el tema es el de la misericordia, pero habla del amor en la verdad, para poder unir el tema del amor con el tema de la justicia, porque Dios es quien ama, pero Dios es justo. Pero ojalá que tú y yo podamos entender lo que significa el tema de la justicia, porque tú y yo a veces entendemos una descripción filosófica de la justicia, lo que se llama la justicia remunerativa o distributiva, dar a cada quien lo que le corresponde. Si a ti y a mí nos dan lo que nos corresponde, pobres de nosotros. El tema de la justicia en Dios. La justicia en Dios es hacernos justos. Acuérdate de la oración del publicano y el fariseo en San Lucas. Sube el publicano y el fariseo a orar. Y dice Jesús que el publicano bajó justificado. Eso es ser justo. Dios te ve como justo. Y nos ve como justos por la sangre preciosa de su Hijo. O sea, la justicia en Dios no es el concepto económico ni filosófico, sino bíblico. Y entonces, bueno, el Papa Benedicto trata el tema en torno al amor, pero en torno a la verdad.
porque aquí hay que ser honestos. Tú y yo tenemos que ubicar nuestro compromiso para con Dios. O sea, es cierto que Dios es misericordioso. Es cierto que Dios perdona siempre. Mira, nosotros a veces hemos tenido ciertas deudas con nuestros esquemas mentales. Digamos desde la filosofía, desde las, perdóname que te hable en este lenguaje, desde las categorías metafísicas, la misericordia no cabe. O sea, se puede hablar de la simplicidad de Dios, de la infinitud de Dios, del Dios que es eterno, del Dios omnipresente, del Dios omnisciente. O sea, puedes hablar cualquier cosa, pero hablar acerca del Dios que es misericordioso, o sea, no te da para tanto. La misericordia es un tema de la revelación. Es un tema que hemos conocido en Cristo. Pero entonces, bueno, tomando lo que nos dice el Papa Benedicto, tenemos que unir que este elemento de la misericordia también se une a la santidad de Dios. O sea, porque la misericordia significa compasión de Dios. Pero la santidad de Dios significa que Él no acepta el pecado. Estamos hablando de un aspecto complejo. Padre, entonces Dios no es misericordioso. Claro que es misericordioso. Pero la santidad de Dios. ¿Alguna vez has oído hablar de la ira de Dios? Del Dios que se... bueno, ayer o la semana pasada tú pudiste haber leído los textos del Éxodo y habla de... ¿Te acuerdas? El pasado, ¿qué? Jueves. Se habla de que baja Moisés y habían construido un becerro de oro. Y dice que Dios se había arrepentido de lo que había hecho por su pueblo. Que Moisés intercede y entonces, bueno, Dios se arrepiente al castigo. Uno dice, ¿cómo puedes hablar del castigo de Dios? ¿Cómo puedes hablar de la ira de Dios? Sí se puede hablar, porque Dios es santo y Dios quiere nuestra santidad. Por eso Dios no acepta el pecado. Nos acepta a nosotros como pecadores, pero Él no acepta el pecado. Por eso tenemos que hablar, sí, de Dios que es amor, Deus Caritas es, del Papa Benedicto, pero también Caritas in Veritate, el amor en la verdad. Y la verdad nos duele. Pero recuerda que si las verdades lastiman, las mentiras matan. Y entonces tú y yo estamos invitados para que este Dios que es misericordioso, que también es santo, nos invita para que tú y yo cambiemos. Quiero tomar otro texto hermoso. En este caso es la carta a los Efesios, es el capítulo 2, el versículo 4. Que precisamente este texto de Efesios capítulo 2, versículo 4, es el que le da el nombre a la segunda encíclica del Papa Benedicto, Dives in Misericordia. Dice Efesios 2:4, pero Dios rico en misericordia, Dives in Misericordia, movido por el gran amor que nos tenía, y continúa estando muertos, nos dio vida, en Cristo hemos recibido la vida. Entonces hablamos acerca de esa compasión que tiene Dios y de esa misericordia que Dios nos ofrece. Mira, yo te digo que la compasión, la misericordia es un tema actual pero olvidado. Hoy los hombres nos hemos olvidado de Dios y entonces lo que predicábamos de Dios lo predicamos ahora desde otros púlpitos, desde otras palestras. Hoy se habla de valores cuando hemos olvidado que Dios es el valor absoluto. Mira, en nuestra ciudad van 2 encuentros mundiales de valor, que el tema es el de la compasión. O sea, la compasión y la misericordia es un tema actual pero olvidado. ¿Por qué? Porque lo sacamos del contexto religioso. Y entonces hoy la psicología habla de la compasión. Hoy hay talleres de perdón. Nosotros los unimos, claro, al concepto religioso. Pero hay personas que van a buscar talleres de perdón cuando se olvidan que Dios es el ejemplo del perdón. O sea, hoy hasta en las empresas hay tipos de actividades que les llaman retiros. O sea, los conceptos que abandonamos al alejarnos de Dios los hemos tratado de recuperar en otras estructuras. ¿Por qué? Porque necesitamos del mensaje que Dios nos había manifestado. No te estoy diciendo mentira, busca. O sea, las empresas se van de retiro
Qué curioso, un día nosotros dejamos de hacer los retiros. O sea, un día nosotros renunciamos al mensaje de la compasión. O sea, pensamos que ese mensaje de la compasión y la misericordia era algo que no necesitaba el mundo, cuando el mundo hoy está buscando esos mensajes a través de otros caminos. La misericordia sigue siendo un tema actual. Pero te digo, hay que unir el tema de la misericordia a lo que es el sentido cristiano. ¿Qué significa misericordia? Misericordia significa, miser significa pobre, cordis significa corazón. Misericordia significa un corazón volcado hacia el pobre. O sea, esa es la misericordia de Dios. Un corazón que se derrama en el pobre. Un corazón que se vuelca al pobre, al que está pasando necesidad. O sea, misericordia no es tener un corazón de pobre. No, eso no es misericordia. Sino que mi corazón se voltea a ver al pobre. Eso es la misericordia. Y esa es la misericordia de Dios. Dios volteó a ver al necesitado. Y entonces podemos entender lo que dice, por ejemplo, el apóstol San Mateo, el evangelista San Mateo, hablándonos acerca de el capítulo 25, el juicio final. Estuvo hambriento, sediento, desnudo, forastero, enfermo, encarcelado. ¿Me viste, no me viste? Y entonces dice el Señor, o sea, la santidad de Dios, aléjense de aquí, malditos. O sea, lo mismo que hablamos de la misericordia de Dios, tenemos que hablar también de la santidad. Ha dicho el Señor en el mensaje de la Cuaresma, no soy yo quien los condena. O sea, Moisés es quien los condena. O el texto hermoso de Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que nos envió a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar. La causa de la condenación es esta, que habiendo venido la luz al mundo, los hombres preferimos las tinieblas. O sea, no condena a Dios, Dios es misericordioso. Pero este Dios misericordioso también es un Dios santo. Y dice, estuve hambriento, me diste de comer, ven, bendito de mi Padre. Estuve hambriento, no me diste de comer, alejaos de aquí, agentes de iniquidad. Dios nos invita para que tú y yo vivamos la misericordia, para que nuestro corazón se voltee a ver al pobre. Eso es la misericordia. Mira este texto de Mateo 25, 31 al 46 sobre el juicio final. Nos decía la Novo Milenio Ineunte, cuando se inició, digamos ya, nuestro tercer milenio. La misericordia debe unirse al tema de la santidad de Dios. Comentábamos acerca del Papa Benedicto, quien nos da el documento de Deus Caritas Est, Dios es amor, y nos ofrece también el regalo de Caritas in Veritate. Dios es misericordioso, pero también Dios es santo, y nos pide que nosotros podamos entender el sentido de la misericordia. ¿Qué significa misericordia? Misericordia es un corazón que voltea a ver al pobre. Misericordia es Dios que ve al necesitado. Aquello que expresaba en el capítulo 3 del Éxodo, cuando Dios llama a Moisés y le dice, he oído el llanto de mi pueblo, he visto su dolor. O sea, Dios es misericordioso, pero Dios de misericordia también es un Dios santo. Espera que tú y yo podamos manifestarnos en la santidad. El texto de Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46, nos habla acerca del juicio final.
Y nos refiere el Señor, tuve hambre, me diste de comer. O tuve hambre y no me diste de comer. Y habla acerca de aquel que teniendo hambre y que te da de comer, pues es llevado a la gloria. Y aquel que no da de comer, pues es llevado a la condenación. Todo lo que hacemos con el pobre, lo hacemos con Dios. Eso es la misericordia divina. Este texto lo trató un día, para mi gusto, de forma hermosa, la Novo Milenio Ineunte, que nos decía que este texto de Mateo 25, 31 al 46, no es en modo alguno un texto para la pastoral social, sino es un texto teológico, es un texto cristológico, nos habla de la relación con Cristo. Y claro, pero dice, no te quedes en la cuestión de la asistencia. Tienes que ver que en el pobre está el rostro de Cristo. Allí es donde está el Señor. Allí es donde lo descubres. Allí es donde tienes que vivir la santidad. Un día, Fray Bartolomé de las Casas escribe lo que eran las cartas de relación que envía él a la corona española. Y en esas cartas hay una que se llama sobre los remedios. Y nos presenta lo que se está viviendo aquí en la Nueva España. Y entonces notifica a el rey de España, pues que esto que se vive es algo doloroso, algo difícil, algo complicado. Dice, si la Biblia menciona, estuve hambriento y no me diste de comer, estuve sediento, no me diste de beber, no tenía ropa y no me vestiste, estuve desnudo. Y dice que a los que no le dieron vestido, los manda al infierno. Imagínense qué le pasará a los que aquí son injustos en la India. Dice, porque aquí no es que tuve hambre y no me diste de comer. Aquí dice, tenía pan y me lo quitaste. O sea, aquí no es que tenía sed y no me diste de beber. Aquí dice, aquí tenía agua y me despojaste de ella. Tenía vestido y me despojaste también de él. Porque eso es lo que sucede en las Indias. Mira, quisiera llegar a algo concreto. Y puedo decirte que este Dios, Cristo nuestro Señor, el Padre, el Espíritu Santo, que es un Dios misericordioso, pero que también es santo. En la misericordia nos perdona todo. Pero quisiera de forma atrevida decirte que en la santidad hay algo que no nos perdona. Porque Dios es misericordioso, pero Dios es santo. Jesucristo nuestro Señor nos puede perdonar que Él tenga hambre y no le demos de comer. ¿Te acuerdas? La última cena, ya es viernes, Él está en su sacrificio. Él puede perdonarnos, poder expresar la quinta palabra en la cruz, tengo sed. Y más allá de cualquier lectura piadosa, que si tiene sed de piedad, de compasión, de conversión, no, tenía sed, su cuerpo está desangrado, está en la intemperie. O sea, puede perdonar tener sed. A Él puede perdonar que la túnica se la hayan jugado a las suertes y estar desnudo en la cruz. Él puede perdonar sentir dolor en su cuerpo y que en lugar de manifestar compasión, la gente se burle de Él, le diga improperio, le diga cosas que le lastimen. O sea, Él puede perdonar incluso estar en la cárcel, en un proceso injusto. Pero hay algo que Jesús no perdona. O sea, que el más insignificante haya tenido hambre y no le hayamos dado de comer. A Él, si quieres, vivió sin comer. Él no perdona que alguien vaya a pedir un vaso de agua y no le demos de beber. Tenía sed y no me diste de beber. ¿Cuándo? Cuando no lo hiciste con el más pequeño. Él puede estar desnudo en la cruz, pero no perdona que alguien vaya a pedirnos un vestido y tú y yo nos hagamos los desentendidos. Él puede sentir dolor en su cuerpo, pero Él no soporta que tú y yo no nos apiademos del enfermo. Él puede estar en la cárcel viviendo un proceso injusto, pero Él no perdona que nosotros no tengamos compasión de aquel que está encarcelado. Es más, Él, acuérdate, Él fue el forastero. O sea, nació fuera de la ciudad y muere fuera de la ciudad. No hay lugar donde pueda nacer, no hay lugar donde pueda morir. Él puede ser el forastero de todo el mundo, pero Él no perdona que alguien venga y toque nuestra puerta y nosotros le digamos, no hay espacio para ti. Es el Dios de la misericordia, todo lo perdona. Pero lo que Él
no puede aceptar es que tú y yo no tengamos misericordia. Porque Él, su corazón lo volcó al pobre. Y nos invita a que tú y yo volquemos nuestro corazón al pobre. Mira, concluyo con dos oraciones hermosas, antiguas. Una oración de Occidente, el Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Esta oración es tan antigua como los primeros mártires. Un día ellos dieron razón de su fe. Y cuando iban a ser martirizados, vivieron lo que se llama el bautismo de sangre. Y mientras eran martirizados, ellos decían, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Señor, ten piedad, Señor, ten misericordia. Se llama bautismo de sangre porque en lugar de derramar agua, se derramó su sangre y ellos invocaban a Cristo. Claro que aunque no hayan sido bautizados en una pila, son cristianos, son bautizados, son cuerpo de Cristo, precioso. Pero junto con esta oración occidental hay una oración oriental de la iglesia, digamos ortodoxa, hermosa, que es prácticamente la espiritualidad de lo que es la espiritualidad del caminante, de los rusos, de los ortodoxos. Una oración repetitiva. Señor Jesús, ten misericordia de mí. Señor Jesús, ten misericordia de mí. Es una letanía y una oración que repiten y repiten y repiten. O sea, tú y yo tenemos el Kyrie eleison. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Ellos, su vida, espiritualidad gira en torno a esta oración breve. Señor Jesús, ten misericordia de mí. El Señor tenga misericordia de nosotros. Agradecemos las palabras del presbítero Rogelio Narváez y les esperamos a que nos acompañen el día de mañana a escuchar y a vivir estos ejercicios espirituales. Muy buenas noches.